Bueno, este panel, debo decir primero que todo que fue organizado y pensado por nuestra querida colega y amiga Laura Catelli de la Universidad Nacional de Rosario, pero que por cuestiones de percances personales, no graves por cierto, pero bueno, le impidieron estar aquí. Entonces, bueno, vamos a intentar, no les puedo asegurar que nos vaya a salir, pero vamos a intentar hacernos cargo un poco de su consigna y de lo que pensábamos discutir. También tenemos la baja de Ale de Otto, de Alejandro de Otto, que también estaba en el panel y tampoco pudo hacerse presente en estas jornadas. Así que bueno, a ambos les deseamos próxima recuperación y bueno, lamentamos mucho no estar con ellos, con quien siempre tenemos diálogos hermosos. Este panel, como saben, se llama Racialización y Postcolonialidad, Discursos, Imágenes, Prácticas y Contextos Institucionales. Incluso cuando no está en los títulos de las ediciones de este congreso en el que todos nos sentimos ya muy identificados, como hemos visto recién y a lo largo de estos días, el problema de raza y racialización atraviesa por entero las discusiones que tenemos aquí. Por razones bastante obvias, planteadas en los principales postulados, digamos, de los esquemas interpretativos y analíticos sobre la colonialidad. Es imposible no tocar de algún modo el problema de raza y racialización. No solo es imposible, sino además poco deseable. En este caso específico, Laura Catelli había pensado, y eso fue la conversación que tuvimos para llegar hasta este punto, de que una de las cuestiones quizás que permanecen más en la penumbra cuando hacemos análisis sobre raza, racismo y racialización, Laura insiste siempre en modular la noción de racialización, en pensar a través del tiempo, digamos, y a través de los tiempos y de las capas temporales la noción de racialización. Pero una de las cuestiones que aparece siempre en el horizonte es que es difícil hacer un análisis que pueda hacerse cargo, o mejor dicho, son poco frecuentes los análisis que se hagan cargo de las perspectivas disciplinares. Y de cómo, de alguna u otra manera, también el trabajo, las discusiones, las genealogías conceptuales y esas modulaciones de las que hablé recién, se manifiestan de manera distinta en la creación de objetos de investigación, de metodologías de trabajo y de lógicas de indagación disciplinares en la historia, en la antropología, en ciertos, digamos, en la crítica literaria, en el cruce mismo de los estudios culturales, que pareciera que a veces estamos hablando más o menos de lo mismo cuando hablamos de raza y racialización, y un poco lo que nos decía Laura es, me parece que no estamos hablando necesariamente de lo mismo, o que no es necesariamente lo mismo, o que no son los mismos planteos, incluso cuando se trata de establecer cortes temporales, cortes analíticos y distintas modulaciones metodológicas. Entonces, de algún modo, la idea del panel era tratar de discutir eso, desde nuestros propios objetos de investigación y de las disciplinas de las cuales provenimos y con las cuales generalmente nos peleamos y tratamos de desobedecer y de algún modo estamos ahí para incomodar. Bueno, si es que eso es una posibilidad. Esa era la idea un poco de la construcción de este panel, insisto, a partir de pensar en esas dos claves, ¿no? Objetos de investigación y perspectivas disciplinares. Bueno, como decía al inicio, el panel, la mesa está un poco mermada, lo cual está muy bien porque tenemos que terminar rápido y en horario. Y estamos todos cansados y ustedes también, seguramente. Pero bueno, para mí es un placer estar aquí con una querida colega y amiga, Aide García Bravo, y también con la queridísima Manuela Rodríguez, también ¿vos estás en la UNR también? En la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, no me extiendo más. Esto era un poco presentar qué era lo que intentábamos pensar en estas pocas notas que vamos a intentar
hacer, creo que en tono de conversación más bien. ¿Y quién va a empezar? ¿Manuela? Muy bien. Manuela, adelante. A ver si esto funciona. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, yo traje una cosita para leer, como para no extenderme, referido a mi área disciplinar, que es la antropología. Entonces quería traer algunas preguntas y cuestiones que vengo pensando y alguna propuesta. El título que le puse siempre es pretencioso, los títulos siempre son pretenciosos, pero algo así como el diálogo tenso entre antropología y raza, ¿no? Y una fenomenología crítica y situada como un puente, ¿no? Para cruzar ese abismo. Y puse algunos puntos. Punto 1 sería el fantasma del otro en la antropología, ¿no? Me gustaría empezar este diálogo por una breve reflexión sobre el largo y pesado legado colonial de una epistemología otrerizadora en la antropología. La construcción del otro como cultura esencializada, ¿no? La pregunta que nos planteamos hace ya bastante tiempo es cómo construir conocimiento evitando esa herencia, cómo resistimos la dulce recompensa del intérprete sagaz, lúcido, que capta la diferencia, que entiende las otras lógicas, que las asimila, las digiere y las hace inteligibles. Nacida de las entrañas mismas del orden colonial, nos dice Restrepo, y de la expansión del capital, la antropología institucional ha sido en gran parte la normalización del imaginario occidental del primitivo, la domesticación del salvaje mediante su racionalización. Por eso, además de configurar una evidente tecnología política de administración e intervención de esa otredad naturalizada y historizada del primitivo, el discurso antropológico inscribe, reduce esa otredad al orden de visibilidades propias de lo mismo. La antropología, entonces, como normalizadora de la otredad. Pero también hay que registrar la otra cara de la moneda. Si hay algo que, tal vez no tanto o no siempre la antropología como disciplina, pero sí les antropólogos hemos hecho, es hacer frente a ciertos miedos, contener ansiedades y permitirnos eso que el antropólogo argentino Pablo Wright ha llamado el desplazamiento ontológico del ser en el mundo del etnógrafe. Esa sacudida que experimentamos cuando nos vemos interpelados por prácticas ajenas, por vidas extrañas, por formas de comportarse, pensar el mundo, actuar radicalmente diferentes a las propias maneras. Esa capacidad, fomentada también en nuestra formación disciplinar, de deshabituarnos, de dejarnos interpelar y así poner en jaque nuestras propias certezas, no solo de conocimiento, sino más existencialmente, nuestras certezas de vida. Esto también es parte de la antropología. Punto 2. ¿Qué tiene que ver todo esto con la raza? Pensar la raza como línea de demarcación, como vector de una diferencia histórica que la disciplina antropológica ha construido en la lógica ellos-nosotros. Un nosotros, hombre, blanco, europeo, cristiano, pulcro, moderado, racional, académico, y el masculino es adrede y lo de pulcro y moderado también, ya veremos por qué. Todo el contorno de la fuera de ese imaginario práctico, de ese imaginario performativo que supone el ser antropólogo, esa marca de la otredad a ser conocida está teñida de color. Allí aparece la raza, en la lógica de la indianización, ¿no? De nuevo en palabras de Restrepo. Ahora, si pensamos la raza como proceso, como relación intersubjetiva, como experiencia, podemos registrar el campo de lucha que supone la disputa por los sentidos que allí están en juego. La racialización como devenir, ¿no? Como el llegar a ser de Beauvoir, como proceso constante de materialización en la diferencia. La pregunta por ¿qué nos mantiene unidos como antropólogos? Muchas veces se responde con la pregunta de ¿qué nos diferencia de aquellos a los que estudiamos? Instaurar esa barrera puede ser indispensable en términos disciplinares para responder a los cánones del saber experto, de la construcción objetiva de conocimiento, que nos empuja a trazar la línea de color. Pero el color no es solo visible, tiene espesor, es táctil, es olible, se puede oler, degustar, sentir, claramente se puede escuchar, porque se centra en la experiencia práctica del sentirme y sentirles diferentes. Se me aparecen, o mejor dicho, deben aparecer necesariamente en la ajenidad como afecto en la diferencia. El tema es que la percepción, el afecto, las sensaciones son históricas. Entonces es necesario historizarlas si queremos sacudirnos del colonialismo disciplinar. ¿Qué aspectos de esas sensaciones me corresponden a mí y cuáles a ellas? ¿Qué hay de compartido y qué de diferente? ¿Cómo trazar esa inscripción histórica en el cuerpo como percepción, sensación, emoción? ¿Cómo comprender las lógicas diferenciales sin esencializar? ¿Dónde trazar la diferencia? ¿Qué nos pertenece y qué no nos pertenece?
suponiendo que existe una primera persona del plural antropológico, ¿no? Un nos, pertenece. ¿Cuál es la historia que compartimos con aquellas que estudiamos a pesar de nuestras diferencias? Punto 3. Desde la antropología del cuerpo, una fenomenología crítica y situada. ¿Cómo recuperar la fenomenología para la antropología? Una fenomenología que no esté al servicio de la esencialización de la diferencia, como lo estuvo, sobre todo en Argentina, ¿no? Sino por el contrario, que nos permita profundizar en lo prereflexivo como una especificidad vinculada a contextos prácticos de acción, que son históricos y que en muchos casos nos atraviesan a todos. Navegar entre lo particular y lo transontológico, ¿no? En palabras de Maldonado Torres, lo que tenemos en común, situar la diferencia, pero también la semejanza. Como antropóloga, preocupada por el tema de la corporalidad hace mucho tiempo, que vengo hurgando en perspectivas que retoman la fenomenología y la cruzan en especial con teorías postestructurales. En esta oportunidad quisiera sumar la crítica postcolonial a estos recorridos. Para ello, un ejemplo devenido de mi propio campo de investigación sobre prácticas negras en Argentina. Soy antropóloga, blanca o blanqueada, clase media, argentina, atea, pero atravesada por un catolicismo cultural, cis, heterosexual. Podríamos decir que me encuentro dentro del promedio de lo que es una investigadora académica en este país, ¿no? Como decían las compañeras hace un rato. Me he dedicado durante más de 15 años a estudiar en varios formatos, no solo académicos, prácticas consideradas negras. Candombe, religiones afrobrasileñas o afroumbandistas, danza de orillas en contextos urbanos y actualmente culto a San Baltasar en Corrientes. A partir de ese recorrido me urge esta pregunta teórico-metodológica. ¿Con qué materiales trabajamos y cómo lo hacemos cuando abordamos experiencias y prácticas y materialidades racializadas? Aquí es donde entra como herramienta heurística la fenomenología crítica. ¿Cómo lidia la antropología con el esquema corporal como materialización de subjetividades en contextos históricos, culturales específicos, cuando le atravesamos la brillante idea fanoniana de esquemas históricos y epidérmicos raciales? En mi caso, trabajar con prácticas negras en un contexto como el argentino, profundamente racista, que persiguió, disciplinó, ocultó y negó subjetividades y prácticas ancladas en la diferencia étnico-racial, me instó a repensar la alteridad como algo que atraviesa no solo a aquellos con los que trabajaba, sino también mi propia constitución subjetiva al interior de ese disciplinamiento biopolítico de los cuerpos de la nación. Y así, atravesar los significantes blanco-negro en este contexto nacional y regional, no solo con el color de la piel, sino fundamentalmente con la articulación que esos significantes producen entre piel, comportamiento, lugar de origen, ancestros, creencias, imaginarios, performatividades. Una fenomenología crítica y situada que pueda detenerse en la experiencia práctica atravesada por esas cadenas significantes que imponen no solo categorías para nombrar o nombrarse, sino más persistentemente gestos, modos del estar, del hacer, del ver, oler, tocar, escuchar, lo propio y lo ajeno. Para finalizar, algunas hipótesis con las cuales vengo trabajando. El último punto, punto 4. La plurisemántica performativa de lo negro en Argentina. Negro en Argentina tiene muchas acepciones, lo cual hace que la demarcación epidérmica quede asociada a una variable de sentidos muy diversa. Me interesa reflexionar sobre la continuidad que se da entre lo que autores como Frigerio y Heller han nombrado o delimitado entre negritud racial y negritud popular. Las cadenas que se organizan en la asociación de palabras como negro cabeza o cabecita negra, negro villero, negro de alma, negro mota, negro esclavo, negro de mierda, negrita linda y sinónimos como morocha o morena linda, y nótese el uso diferencial del masculino para unos y del femenino para otros, abren el abanico de sentidos categoriales. Se podría hacer un estudio específico de cada caso y de sus relaciones. Me interesa en particular la cadena histórica que se organiza y la tensión que producen las prácticas actuales de quienes llevan adelante prácticas consideradas negras. Esa solución de continuidad entre negro esclavo, negro cabeza y negro villero. Y focalizar en los sentidos históricos y epidérmicos, tematizando así la articulación intrínseca entre las palabras y las cosas, ¿no? Al decir de Foucault. En la configuración discursiva que articula historia y cuerpo, de nuevo como materialización de los cuerpos en el mundo. Los sentidos históricos se hacen carne, se hacen movimientos, se hacen ocupación de los espacios, orientaciones. Cuando una práctica en Argentina se dice negra, se está fundamentalmente negociando maneras de ser, hacer y sentir.
De la misma manera, cuando un sujeto se dice negro, una sujeta se dice negra, y ese decir es parte de una militancia, porque en Argentina autopercibirse negro o negra implica una confrontación política constante contra un aparato punitivo y violento muy arraigado. Cierro con esta idea, que se desprende de mis investigaciones. En Argentina, negociar la negritud implica exorcizar un estigma, la asociación de largo alcance temporal entre negro, tambor, descontrol e irracionalidad. Este estigma de herencia colonial se mantiene actualmente. Los sujetos que sostienen prácticas culturales negras deben encontrar maneras de legitimación rearticulando esa cadena. Allí las tensiones más desafiantes y violentas se encuentran en el anudamiento y desanudamiento producido entre la negritud colonial, ajena por lejana, y la negritud actual, cercana y por eso peligrosa. ¿Cómo se lidia con los imaginarios y las performatividades racializadas de los contextos nacionales? ¿Cuándo lo negro puede cobrar visibilidad y legitimidad y cuándo no? Al menos en Argentina. Esa es una pregunta. La respuesta, creo, está en la manera en que sus prácticas ponen en jaque o no el nosotros nacional, blanco, europeo, cristiano, pulcro, moderado y racional. Por eso es preciso comprender las prácticas en su situacionalidad, aprender las negociaciones que los sujetos llevan adelante como procesos performativos de visibilización, identificación y diferenciación social basados en ascripciones raciales en contextos postcoloniales. De esta forma desexotizamos sin dejar de prestar atención a las particularidades de cada grupo en una disputa que es común, que nos atraviesa. Todos negociamos nuestras identidades en el marco de vectores normativos de diferenciación social. Nuestras prácticas, nuestros modos de ser en el mundo están pautados por esos vectores. Por eso es preciso, para conocer a otros, situar su experiencia y por eso en ese proceso la ubicación nos interpela. Porque solo se puede situar a otros desde un lugar en el mundo. El ellos y el nosotros es posible en la relación situada de nuestra existencia colectiva, incluso en las más profundas de las diferencias. Una antropología desotrierizadora y postcolonial podría comenzar por allí, por pensarse disciplinarmente como una práctica situada en el mundo. Pues casi sin ponernos de acuerdo, vamos a abordar algunas cuestiones que ya Manuela ha planteado y bueno, no lo preparé como un escrito porque iba a ser una conversa, pero sí quería también decir que este panel ha tenido varias ediciones. En varios de estos congresos hemos, estado discutiendo la temática y pues siempre pienso que justamente la oportunidad de los congresos tiene que ver con ayudarnos a pensar al lado de, y pensar es agradecer, y agradecer es cuidar, y cuidar es curar, y curar remite nuevamente, aunque no lo sepamos, pero es así etimológicamente, nuevamente a pensar otra vez y a repensar. Por eso el tema lo hemos visitado y revisitado y bueno, recuerdo incluso este panel que también queríamos como despejar qué significa lo colonial dentro de la palabra postcolonialidad en algún otro momento. Por lo cual, bueno, agradezco a Laura que me invitó y también es una gran amiga y colega con la que hemos tenido ya varios diálogos sobre esta temática que es inacabable y espero que así siga, pero es un gran desafío, igual que con Ale de Otto y por supuesto quienes hoy me acompañan. Y aquí también, justamente en esta idea de problematizar y sentir una preocupación por las temporalidades, porque voy a hablar básicamente desde la historia y la historia de las ciencias, también una historia de las ciencias atravesada por ciertas perspectivas críticas post y decoloniales. Hablaré brevemente por el tiempo y también porque era una conversa que invitaba más bien a la discusión, a 3 momentos o escenas en una y donde la propia historia como disciplina, considero, pone en jaque esa narrativa lineal y acumulativa. Una tiene que ver con este presente-pasado. También en el CEICH, que es el centro al que yo pertenezco en la UNAM, desde hace mucho tiempo, hemos organizado las charlas sobre racialización y colonialidad
casos, historias e imágenes, donde han participado Mario y la propia Laura, entre otros autores, entre ellos Eduardo Gruner, Lilia Moritz Schwartz, nuestro otro amigo Patricio Lepe Carrión, en fin, que por cierto estamos preparando el libro justamente de estas charlas, pero donde hemos revisado estos distintos momentos históricos y configuraciones histórico-políticas, económicas de la manifestación de estos procesos de racialización, los matices, digamos, y miradas cruzadas sobre estos procesos de racialización. Y aquí quisiera traer a colación que coincidimos mucho en que efectivamente estos procesos de racialización y la raza, como la ficción que es, pero que opera en el mundo real, comienza a funcionar históricamente con una gran fuerza a partir efectivamente del encubrimiento de América, lo diríamos con el propio Enrique Dussel, y que coinciden una buena parte de las y los autores descoloniales, entre ellos Quijano, Dussel, Rita Segato, en fin, en justamente establecer que es en este desencuentro, en este encubrimiento del otro y en esta construcción de esta otredad, también, digamos, radical, pero de cierta manera donde se intenta subsumirla bajo la lógica que se va convirtiendo en una lógica imperial, es importante entonces tomar en cuenta ese momento del siglo XVI, porque efectivamente es un parteaguas, digamos, en la historia mundial, en el sentido de esa primera construcción, y donde es interesante porque, claro, se dice, pero Europa ya estaba en contacto con África y ya estaba, digamos, racializadas las poblaciones africanas. Pero es en este encuentro con un tercero, que es lo indígena, que representa este cambio. Incluso hay varios autores, entre ellos Luis Salamoulin y el propio Manuel Lucerna Salmoral, que han analizado cómo una estructura, fíjense ustedes cómo es importante la estructura jurídica desde la conquista y la colonización, las cédulas reales y la estructura jurídica de la monarquía imperial española después se plasman en lo que son llamados los códigos negros. ¿Por qué? Porque hay un análisis sobre quién y cómo y bajo qué lógica puede ocupar los espacios. Entonces, y por dónde se puede pasar, que tiene que ver también con las vestimentas, con las formas de relacionarse, y por eso efectivamente rebasa la cuestión del color, pero lo incluye. También cuando me han querido decir, no, pero no es solo el color, es cuando creo que se presenta mucho para la discusión. Y esta regulación de espacios, corporalidades, relaciones, es el establecimiento de esta jerarquía, donde, como ya muy bien lo dijo, es el hombre blanco, heterosexual, propietario, y que después se vuelve ilustrado, que presenta este lugar culmen. Y también para la historia de la ciencia es importante, y aquí también recuerdo las discusiones con la propia Laura Catelli, en el sentido que ella dice, claro, pero es que ustedes le dan una importancia muy grande a la idea de la taxonomización linneana, y que está acompañada también por estos grandes personajes, Cuvier, Buffon, en fin, ¿no? Y por supuesto incluso Diderot, Voltaire, en fin, donde, digamos, a pesar de hablar de una cierta democratización en sus propios países, se negaban de alguna manera a ver que algo que también es muy importante y que atraviesa desde el siglo XVI esto que Quijano ha llamado esta idea de la explotación y la expropiación, es que hay una forma de regular lo material con lo intersubjetivo, donde por supuesto el proceso de la esclavización de personas, y por un lado, y por otro también de volverlos siervos o supeditados siempre al poder imperial, que es como pasa con las poblaciones indígenas, es fundamental en lo que Marx llamó la acumulación originaria, y que se sigue, digamos, reiterando hasta nuestros días, y que efectivamente conecta con lo que decían las compañeras acá de la deuda histórica que tienen los países metropolitanos por esa extracción de recursos, que además nos quieren seguir cobrando, ¿no? Entre ellos a través del Fondo Monetario Internacional hasta nuestros días. Y entonces, por eso ese empalme de tiempos a veces es interesante, cómo hay procesos que se alargan y que tienen una cierta continuidad.
Pero, y vuelvo entonces al siglo XVII, al siglo XVIII, hay ahí ese ordenamiento jerarquizado del mundo natural y cultural, porque los incluye a los dos, y donde a pesar de que se establece una supuesta línea entre naturaleza y cultura, a las poblaciones negras y a las poblaciones originarias del sur del mundo nos ponen del lado de la naturaleza siempre. Qué bueno que estamos ahí, por eso sabemos cómo cuidarla, pero entonces nos vuelven primitivos, degenerados, y la otra cuestión que señalaba la compañera que hablaba de lo de Francia Márquez y cómo se le llama, en fin, lo que ha pasado incluso acá con Cristina, esa bestialización es una naturalización, pero exacerbada, ¿no? Entonces, pues somos bestias y somos bestias de cargas a las cuales además se puede, digamos, explotar. Esa impronta de la huella, de la naturalización es importante por esa naturalización del orden social, pero también porque hay una, digamos, rápida biologización de los fenotipos. Y lo que bien sabemos es cómo te ven, te tratan y sigue aconteciendo en nuestras sociedades. Aquí entonces quisiera brincar a otro momento y hablar del pasado presente. También en Claxo estuvimos, digamos, impartiendo con varios colegas, entre ellos Ale de Otto, la propia Rita Segato, María Paula Meneses, otra vez siempre en colectivo, Paulina Roch, en fin, Gabriela González Ortuño, esta serie de cursos justamente sobre raza, negritud y humanidad, traducciones interculturales entre América Latina, el Caribe y África, otro que se llamaba Corporalidades y Racialización, Objetualización y Devenir de los Cuerpos Liberados en la Trama Moderno-Colonial, porque en esta construcción de la alteridad y de la otredad, de la otreización, como lo ha llamado Manuela, hay una objetualización. El otro y la otra no somos solo, digamos, bestializados, naturalizados, en fin, sino también vueltos objeto para ser estudiable, que es lo que pasa en la antropología, sobre todo decimonónica. Y bueno, y el otro curso que dimos es Modernidad, la ficción de las razas, porque lo que hay que entender es que la raza es una ficción. Seguimos y muchas veces se reitera, por ejemplo, en ciertos discursos, incluso de la teoría crítica norteamericana, de la raza, como si la raza existiera. Y claro, opera esa, digamos, configuración en el mundo y sin embargo las razas no existen. Tendríamos que dejar de hablar de raza y hablar justamente de procesos de racialización, porque eso genera este racismo persistente en todas las Américas. Y aquí tenemos una propuesta, quizá me voy a brincar algunas cosas, también con mi compañero José Gandarilla, porque sí pensamos que parte de la trama que nos sostiene es la trama conceptual, que por supuesto, como ya lo dije, se va tejiendo con otras y otros en las discusiones, en los seminarios, en las clases, también con los estudiantes, en fin, y queremos proponer esta idea, a lo mejor para salir de la idea de la raza en cuanto tal y de la ficción de la raza, del invento que fue la raza, que fue un invento, digamos, bastante fuerte, hablar más bien de forma raza, equivalente a la forma valor marxista, a la forma mercancía, a la forma mujer que justamente varias feministas marxistas han propuesto. ¿Por qué? Porque entonces si hablamos desde el punto de vista como de la forma raza, vemos que es un fenómeno complejo que se presenta de maneras distintas, en épocas distintas y diversas, que puede tener una continuidad, como la tiene la forma valor, pero que conforme el capitalismo y la historia van avanzando, van tomando, digamos, nuevas formas y van cooptando nuevos espacios, nuevas corporalidades, en fin. Y es tener una perspectiva, digamos, interdisciplinaria o incluso de ecología de saberes que pueda dar cuenta de esta noción prismática de la forma raza, porque tiene múltiples caras y especificidades según el contexto histórico particular. Y para ir cerrando, paso al tercer momento que le llamo el presente futuro. El siglo XIX, así como hemos hablado del siglo XVI, luego del XVII y el XVIII, obviamente muy por encima, pero digamos marcando ciertos hitos que la historia de la ciencia recupera y ve para hablar de estos procesos de racialización. El siglo XIX es el siglo del renovado impulso de los imperios por conquistar territorios, corporalidades. De alguna manera hay mucho contacto entre el siglo XIX y el siglo XXI. Y ahí me gustaría traer a colación a Donna Haraway y la idea que ella marca en Testigo Modesto respecto a cómo la raza está muy ligada a la figura del vampiro,
a esa figura del vampiro de la que habla también Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, su hija, en fin, porque pasa por la sangre, por esa sangre que viene desde el siglo XVI, que era, digamos, la cuestión de judíos y moros en la península ibérica, pero que en el siglo XIX resurge con un nuevo matiz, digamos, difracta de una manera distinta, lo cual da ciertas líneas de continuidad hasta nuestros días. Y en un mundo, diríamos ahora, donde cada vez más, y también creo que tú lo señalabas, Manuela, devenimos negres, como lo señaló Membe, es decir, aunque puede ser que para algunos no lo seamos, estamos deviniendo, o se va indigeneizando, como lo dijo Quijano, es necesario entonces pensar en colectivo, seguir pensando en colectivo y difraccionar esta idea del prisma de la forma raza y recuperar también lo que aquí se ha manifestado de múltiples maneras y que, bueno, por mi participación en el posgrado en Artes y Diseño, digamos, tengo ahí mucho este impulso de traer a colación los elementos y las propuestas para una estética antirracista que dé y genere propuestas artísticas, éticas, epistémicas y políticas que justamente apunten a lo que Manuela señalizaba de que desaparezca esta otredad que ha sido una jerarquía y donde unes estamos en posiciones inferiores y pueda haber esta diversidad que nos convoca desde una igualdad muy necesaria y que va desde la justicia en todos los planos, como decíamos desde el siglo XVI, pero sobre todo algo muy urgente, la justicia ambiental. Gracias. Bueno, gracias Aide, gracias Manuela. Bueno, estamos con el tiempo encima, pero una de las cuestiones que yo quería plantear y que creo que voy a tratar de resumir lo más posible, como hicieron ustedes, y que dialoga perfectamente con lo que, también sin pensarlo, con lo que aquí... bueno, más o menos sin pensarlo, pero sin conversarlo más bien. Tiene que ver con una pregunta que a mí me persigue hace un tiempo. Como saben, y creo que el otro día lo planteé en la presentación de la colonialidad y sus nombres, mi disciplina de procedencia es la historia y en general mis preguntas tienen que ver con ciertas obsesiones con respecto al tiempo, a los usos de la temporalidad, a la gestión de la temporalidad, a la administración del tiempo y de las figuras retóricas sobre el tiempo en espacios post- o neocoloniales. Y de algún modo cómo el gobierno del tiempo y sobre todo el sostén soberano que tiene el relato de la historia, su dependencia crucial con el archivo, su inclaudicable, recién hablábamos con Manuel Fontenla de eso que está aquí, yo le decía la inclaudicable comodidad que siente la historia como disciplina en el lugar donde está, digamos que es muy diferente a la relación que tiene la antropología por su culpa imperial, por lo que sea que podamos trabajar en términos de pensar la entrevista, el contacto con el otro, la observación participante, la propia noción de mirada. La historia en general permanece, digamos, aparentemente exenta de ese tipo de preguntas. Entonces, cuando viene un señor como Aníbal Quijano y plantea, bueno, ¿qué tal raza? Y la raza y el problema de la raza comienza en el siglo XVI y no en el siglo XVIII, bueno, eso, digamos, aquí en el marco quizás nuestro, de este mismo, quiero decir, de este mismo espacio, de este mismo congreso, de la literatura que leemos, puede pasar como ya un dictum bastante instalado y el paradigma moderno colonial lo conocemos, las apuestas de Quijano también, pero en la disciplina histórica eso ha tenido una nula recepción prácticamente y por otro lado, diría yo, un ataque frontal y directo, bueno, eso de dónde lo han sacado, eso no tiene ningún tipo de con sustento en la evidencia empírica, no hay manera, diría yo, 3 razones principales. Primero, la noción, estoy hablando de lo que podríamos enmarcar como en ciertos puntos canónicos de la disciplina de la historia colonial. Además, subrama de la historia en la que me formé, porque mi tesis de licenciatura fue sobre
sobre la negritud en Córdoba a finales del siglo XVIII, en el periodo borbónico. Quiero decir, conozco bastante bien, por lo menos algunas discusiones matrices, quiero decir, del periodo y de, sobre todo, México, Andes y Río de la Plata después. Y hay una idea bueno, varias, quiero decir, pero una central, un poco para resumir aquí, sería, no aparece la noción de raza en el archivo colonial, tal y como la conocemos. Cuando trabajamos con la noción de raza, estamos hablando de casta. Son dos acepciones completamente distintas, supuestamente. La raza se modula con el racismo científico y taxonómico a fines del XVIII y principios del XIX, un poco lo que habló recién Aide, cuando se fusiona sobre todo con la necesidad del nacimiento de los estados-nación, y ahí las discusiones latinoamericanas son muy diversas en cada uno de esos estados-nación, sobre todo cuando se discute cuestión social y eugenesia en las últimas décadas del XIX, principios del XX. Y además hablar de raza implicaría una sedimentación de saberes en un discurso autorizado, que a partir de ahí podemos distinguir el racismo científico de formas previas de inferiorización que no tendrían nada que ver con la noción de raza. Y yo diría en ese sentido, bueno, ahí hay toda una discusión en la que no me puedo detener aquí, pero con respecto a algunas de las premisas centrales de Quijano, comparándolas con algunos de los autores más importantes que han trabajado, el caso, por ejemplo, de Carlos Asadurian, que trabajó tempranamente la formación de la mercancía de dinero en los primeros años, sobre todo con las reformas toledanas en Perú, pero digamos, de cómo es que realmente la aparición de la forma mercancía, dinero, digamos, desafía la distinción entre economía natural y economía monetaria, pero en ningún momento podríamos hablar de que hay algo ahí que interfiere la forma cuerpo de los nativos en la definición de quiénes son los que trabajan y quiénes son los que no, por ejemplo. En fin, una serie de elementos que pondrían ciertos reparos nodales a esta hipótesis de Quijano sobre la raza comienza, la función de la clasificación social como una forma de dominación comienza en el 16 y tiene que ver con la superficie corporal de los pueblos nativos. Uno podría decirle a esto, y es lo que yo intento decir, trabajar desde hace un tiempo, ¿cómo diferenciamos lo que yo diría esto es correcto en términos de una semántica histórica? Pero que creo que a eso hay que hacerle otra pregunta. Quizás en clave de lo que Trouillot, Michel Rolf Trouillot, planteó en Adieu Culture, un texto precioso, cuando dice en algún momento algo tan simple como esto, que no exista la palabra, no quiere decir que no exista el concepto. Esto es, que no exista la denominación en la forma, no quiere decir que no exista el signo, por así decirlo, estabilizado, no quiere decir que no existan las modulaciones que lo hacen posible como una manera de operar en las prácticas cotidianas, sobre todo, y en las prácticas de gubernamentalidad y disciplinares. A partir de ahí es que, entonces, tomaría potencia algo que me parece central, que es quizás tratar, me gustó esta idea de Aide, la podríamos... bueno, Aide y Pepe creo de forma-raza, creo que es potente esa noción de forma-raza, para trabajar lo que por ahí yo llamé en algún momento las nociones estructurantes, que generalmente la historiografía centrada más bien en los episodios de excepcionalidad y singularidad, he tenido una discusión hace unos días en Mendoza sobre el problema de la excepcionalidad en la historia, y como decía Hume, cualquier acontecimiento mirado muy de cerca es excepcional, que no impide ver la estructuración de ciertas modulaciones específicas, como el racismo va tomando forma. Y me parece que ahí hay algunas cuestiones que quisiera proponer simplemente como ideas bastante, como estampas, si ustedes quieren, sobre todo pensando en el tiempo y en que tenemos que cerrar en un ratito, pero que me parecía importante quizás traer aquí con ustedes para pensar algunas cosas. Primero, la dificultad de pensarnos, Marta Sierra lo tocó recién, Aide también tocó, quiero decir, en la presentación de los libros, la dificultad de pensarnos en una biblioteca comparada y un poco más unificada. Parece una tontería, pero no lo es. Mary Louise Pratt,
en un texto muy interesante que se llama In the Neocolony, o sea, en la neocolonia, se pregunta qué pasaría si se contrastara lo que Edward Said plantea sobre orientalismo y las modulaciones del orientalismo con algunas de las experiencias particulares de la creación de la literatura y el primer ensayismo latinoamericano. Dice, ¿cómo ahí se torsionarían algunas de las premisas de Said, que en realidad no fueron torsionadas porque la idea de que el imperio inglés y los imperialismos ibéricos no tienen absolutamente nada que ver, domina gran parte del imaginario temporal y epistémico de nuestro tiempo. En ese sentido hay una cosa que yo en esta clave me pregunto, ¿qué pasaría si a la crítica de la razón negra de Achille Mbembe uno le pudiera poner las premisas de Quijano, que no aparecen prácticamente en ningún momento del libro, como un elemento central para pensar que quizás la estabilización de la noción de raza se produce como una modulación disciplinar y biológica con la trata atlántica de esclavos y con el derivado específico de la estabilización del racismo científico disciplinar, pero que, como dice Quijano, encontraban una sistematización somática, o sea, una sistematización sobre una mirada sobre el cuerpo y sobre la superficie dérmica del cuerpo en un momento muy anterior que en realidad va tomando forma en los siglos posteriores. Cuando en realidad uno plantea este tipo de cosas y la reacción de, digamos, gran parte de quienes trabajan historia de la ciencia, por ejemplo, es no podemos hablar de biología antes del siglo XIX. El otro día teníamos una conversación en un panel y yo les decía, es verdad, está bien, supongamos que eso es una premisa correcta. El asunto central es que no podemos suponer entonces que cuando planteamos eso, suponemos ya la existencia del racismo científico en el siglo XIX, que nos impide ver de qué modo algunos de los elementos centrales se producen, en efecto, con la conquista de América. Y ahí voy a referir solamente a dos estudios que me parecen cruciales, que nos ayudarían, creo yo, a entender algunas de estas cuestiones que estamos buscando como una especie de epistemologías de la conexión dentro del archivo histórico, que me parece que es uno de los elementos necesarios para pensar de otro modo la idea de temporalidad y temporalidad de raza. Todo esto va para darle también, creo yo, una densidad empírica a uno de los, quizás de los textos que a mí me parecen, por lo menos, no sé qué piensan mis colegas y quienes están en el auditorio, quizás de los textos más potentes para trabajar racismo en América Latina, que es el texto de Rita Segato, que se llama Raza es signo, seguramente lo conocen, en el que Segato plantea claramente la noción de que raza no es, diríamos, a tono con lo que planteó recién Aide, digamos, la pregunta sería, ningún jurista tendría ningún problema en aceptar que la ciudadanía es una ficción jurídica. ¿Cuál es el problema en aceptar que es una ficción jurídica que tiene efectos profundos y claros en la convivencia y en el contrato, en la idea de contrato? ¿Cuál es el problema de aceptar que la noción de raza es una ficción que juega en el campo del signo, en el campo del signo específico, que está en lugar de otra cosa y que ese lugar en el que está la noción, la propia idea de raza, es el lugar de la derrota histórica? ¿Cuál es digamos, ahí Segato estaba trabajando específicamente en Brasil con el problema central que tenía el departamento mismo de la Universidad de Brasilia, cuando decía que volver a poner las cuotas en el centro de la escena era aceptar que la raza existía. Y Segato dice, sí, existe en efecto como un signo y como una ficción que en realidad como una ficción que es productiva políticamente. Hay dos trabajos que yo quisiera mencionar porque me parecen clave para entender esto que Quijano estaba proponiendo y que justamente probablemente no citen a Quijano, pero que nos ayudan a comprender esto que Manuela y Aide plantearon recién. Primero, el trabajo del historiador colombiano Max Hering, que plantea de qué modo, sin aludir a Quijano, pero va planteando de qué modo la noción de blancura es una noción absolutamente ajena al archivo ibérico hasta el descubrimiento de América.
y de qué modo, en realidad, en la medida en que América aparece en la escena, en el propio archivo ibérico se va modificando la noción de limpieza de sangre y la noción específica que las nociones específicas que unen la superficie corporal con la mácula o la mancha religiosa. Eso se une con un texto estupendo de María Elena Martínez, una historiadora que murió muy joven, que se llama Genealogical Fictions, ficciones genealógicas, en el que María Elena establece justamente una distinción crucial que sucede a partir del descubrimiento de la conquista, perdón, lapsus, usar a esta altura la noción de descubrimiento, la conquista de América, que tiene que ver con la idea de la intervención sobre la noción de mancha o limpieza de sangre. Dice, a partir de un estudio preciosísimo sobre el archivo, María Elena va a decir, aquí hay algo extraño. Siempre la posibilidad de la conversión de los moros en España había significado la restitución en el cuerpo de la pureza hasta la conquista de América. Cuando América es conquistada, se puede convertir el moro, sí, pero en su cuerpo lleva la mácula perpetua. Lo que quiero decir aquí es, estos dos elementos nos permiten entender de qué modo, en efecto, creo, no solo que Quijano está en lo cierto cuando plantea que aquí hay algo que se mueve en términos de la superficie de los cuerpos, algo que se mueve en términos de aquello que está somatizado genealógicamente, quiero decir, en la superficie somática de los cuerpos, sino que además interviene en eso que después no vamos a, digamos, gran parte de la literatura del siglo XIX obtura en su comprensión, que es de qué modo el racismo y la racialización perdura, e incluso diría se intensifica en cada una de las modulaciones de las historias nacionales. Ese creo que es un tema que tiene que ser quizás pensado en cada uno de los casos y en más profundidad, digamos, porque creo que una de las ideas centrales de Quijano también está aquí en juego. Esa idea que tenía Quijano de, bueno, tenemos una especie de sintaxis compartida en América Latina, en términos de mestizaje, campesinado, población indígena, población afro, criollaje, élite criolla y aristocracia, después más adelante, digamos. Sin embargo, la forma en la que se constituye una gramática en cada caso de los estados nacionales tiene que ser específica en cada caso. Por eso Quijano va a decir, las formaciones de raza no pueden ser pensadas por fuera de las lógicas estatal nacionales. Quisiera cerrar con alguna idea, digamos, que me parece interesante y que, bueno, no sé si interesante, pero que había anotado aquí como elemento central que quizás tengamos que pensar. En primer lugar, ¿de qué modo producir una historia en clave restituyente? Digamos, ¿de qué modo producir una historia que pueda restituir relatos digamos, que denuncien de algún modo, que muestre las fisuras, que denuncie la racialización y que restaure eso que yo por ahí he llamado la función memorial de la historia, que tendría que ver con las conexiones desobedientes. Y a mí me parece que más allá de ir trabajando sobre estas fisuras que van modulando la noción de raza como una noción constitutiva de nuestras formaciones coloniales y estatal nacionales, porque creo que ahí está el asunto, también pensar algo que me preocupa desde hace un tiempo y que tiene que ver con también presente, digamos, en nuestros propios espacios, y que creo que es algo que la incomodidad es algo que nos debería atravesar por entero. ¿De qué modo la noción de cultura se ha vuelto un espacio inocuo, apropiado por las prácticas gubernamentales, en términos de apropiados por la gestión cultural, por la política pública, por la fuerza del reconocimiento, que en gran mayoría de los casos deja intacto la noción de poder tutelar, que
que sí, que es una noción profundamente colonial que se cuela en toda la estructura de nuestros estados-nación. Hay un trabajo de Adriana Viana que es maravilloso, El mal que se adivina, en Brasil, donde muestra de qué modo la forma en que se enuncia el protectorado con respecto a los esclavos es la misma manera en la que opera y se delega la operación de la policía de Río de Janeiro con los menores de edad en el siglo XIX y principios del XX. O sea, ese tipo de conexiones que necesitamos, me parece, en términos de poder dar densidad empírica cuando hablamos de que la colonialidad está presente, está estructurando la raza y no es cuestión menor, creo que es parte, digamos, de las necesidades que tenemos. Y por otro lado, la idea que he venido trabajando desde hace un tiempo de cómo la noción de cultura empieza a participar actualmente, y lo que pasó hace poco en poblaciones mapuche de la Argentina, donde está clarísimo, sobre todo en las cercanías del lago Mascardi, donde siempre cuento lo mismo, pero me parece muy impactante. En la misma semana de 2017 se declararon patrimonio cultural ancestral de la provincia ciertos rituales calendáricos mapuche, y esa misma semana la Gendarmería entró a desalojar a la misma población de las tierras, y la que en aquel momento era la ministra de Seguridad dijo: una cosa son los derechos culturales de las minorías y otra cosa son los fundamentos de la República. Quiero decir con esto, el sostén del relato soberano de la historia no claudica en ser el central que relata de algún modo el espíritu más fuerte de nuestras naciones, y en ese sentido hay que disputar politicidad e historicidad a la noción de cultura y atravesarla por esta idea de racismo, me parece a mí. Bueno, y acá dejo. Y podemos hablar. No sé si alguien tiene media pregunta, no una, pero porque acá... Sí. Una pregunta. ¿Hay una más? ¿O? ¿Listo? Bueno. Adelante. Sí. Digo, no es algo sencillo, pero yo creo que sí hay, digamos, diría incluso que Enrique Dussel ha hecho esta conexión, digamos, con su libro de las metáforas teológicas de Marx, que además es eso, romper, para nosotros es muy importante romper esas barreras que no solo son disciplinarias, son también epistemológicas en el sentido más profundo de cómo conocemos lo que queremos conocer y hasta a qué profundidad. Pero yo creo que una conexión muy importante tiene que ver con ya no solo, digamos, hasta cierto punto la idea de desigualdad, sino realmente de explotación y de expropiación, digamos, de todos esos recursos. Es algo que sí, que no solo, digamos, esos autores, también aquí José Gandarilla es alguien que ha trabajado mucho al respecto de las conexiones entre marxismo y que además también lo podríamos formular incluso en plural, marxismos, ¿no? Porque también hay varias vertientes y justamente el pensamiento decolonial. Pero yo pienso que el propio Quijano, al haber trabajado a Mariátegui, tiene una impronta marxista. Y fíjense que algo que yo sí recupero y que tiene que ver con esta idea de la forma raza que estamos proponiendo, que es equivalente a la forma valor, a la forma mercancía, a la forma mujer, en fin, y que estamos trabajando para publicar ese texto, pero queremos hacerlo, digamos, resonar, es
digamos, idea de cómo opera en la realidad, y creo que también Mario lo planteó, en el sentido de algo que es tan visible, pero de tan visible que no se ve. O sea, tiene también que ver con la idea de la fetichización de las formas de relación que tenemos. Desde que nacemos, digamos, tenemos incorporados esos lentes raciales y es bien difícil desmontarlos también. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ahí sí, en la cultura, digamos, con la cuestión colonial tenemos incorporado eso. Entonces yo sí diría que también hay que leer a los autores y las autoras, pero por sobre todo Quijano, Dussel, sí tienen una impronta marxista. Ay, perdón, se me olvidaba la categoría. Esta cuestión de la forma, raza, en fin, está inserta totalmente en una categoría marxiana que me parece imprescindible, que es la idea de totalidad. Es decir, muchas veces, ahí hay muchas cosas que profundizar, pero sin hablar de una totalidad que se totaliza y que se cierra totalmente, porque no es así. Siempre tiene, digamos, huecos y tiene intersticios y tiene, Dussel mismo lo dice, ¿no? Pensar en esta idea de la transmodernidad es también, y lo decía aquí la compañera que ahora se fue, pero que Aña, muy importante, porque hay que pensar en configurar categorías que den cuenta de estas continuidades, pero también posibilitan ver qué es lo que han roto, digamos, sistemas u órdenes vigentes a lo largo de la historia, ¿no? Y ahí sí, yo creo que esas categorías nos pueden ayudar a pensar. Habría muchas cosas que decir, pero pienso que igual hay que, digamos, releer incluso al propio Marx, y ahora están saliendo nuevos textos. Yo ahí quería incluso también, digo, aunque no es propiamente respecto al marxismo, pero sí a Mario, decir que creo que hay una visión en algunos espacios, en muy pocos, pero renovada de la historia, que ha visto con otros ojos las fuentes del siglo XVI y ha encontrado efectivamente la categoría de raza. Y bueno, ahí hay una serie de colegas, y esta cuestión de la sangre, en fin, el propio Carlos López Beltrán lo ha trabajado, en fin, digamos, un grupo que trabajamos en torno a él, hemos, digamos, tratado justamente desde la historia de llevar a cabo eso. Y bueno, ya que él recomendaba, yo digo que muchas veces, y eso tiene mucho que ver con este congreso, la literatura nos proporciona estas miradas bien interesantes, y yo ahí quisiera recomendar al menos dos. Bueno, tres, pero una se sale un poco si ustedes quieren del canon, pero dos novelas de escritores latinoamericanos, uno de acá, por cierto, seguramente conocen, Carlos Gamerro, La jaula de los zonas, y la otra es Gabriela Wiener, una peruana que vive en España, y El Guaco Retrato. Pero apuntando hacia los futuros en relación con Donna Haraway, en fin, pues está esta escritora, bueno, hay muchas, la propia Octavia Butler, en fin, pero Margie Pearce tiene este libro que a mí me encanta, que se llama Mujer al borde del tiempo. Y ahí es interesante porque la protagonista es una mujer chicana. No les digo más, pero es una ciencia ficción. Bueno, y digo mujer, pero en realidad es bueno, sí, es una mujer que se encuentra con un personaje que no sabe si es ella, él o ella, pero es interesante porque apunta a desmontar estas categorías en las que vivimos. Pero bueno, yo le dejaría por ahí. Les damos la bienvenida a quienes se nos han unido ahora para seguramente hacer el cierre, pero no sé si... Y es, o sea, mucho por profundizar.